Gratitud. Yuji Itadori se despertó con el olor estéril de un antiséptico y el suave pitido de un equipo médico. Sus ojos se abrieron con un aleteo y percibieron un entorno que, decididamente, no era el devastado distrito comercial en el que había estado consciente por última vez. En su lugar, se encontraba en una especie de unidad médica. Paredes blancas, iluminación fluorescente y equipos de monitorización alrededor de la cama donde yacía. La habitación tenía la eficiencia impersonal de una instalación gubernamental, con ventanas reforzadas que dejaban entrever el perfil de una ciudad que no reconocía. No se movió inmediatamente, se limitó a mirar al techo mientras le invadían recuerdos fragmentados. El cambio dimensional. Estar atrapado en su propio cuerpo mientras Sukuna tomaba el control. La devastación de Shibuya repitiéndose en su mente. Gente gritando, edificios derrumbándose, sangre en sus manos que no era suya pero que no había podido evitar. Y entonces, una figura de 4 brazos con múltiples ojos que, de algún modo, había expulsado al rey de las maldiciones de su cuerpo. Su mano se movió lentamente hacia su pecho, donde los objetos malditos habían sido extraídos por la fuerza. No había ninguna herida ni señal de traumatismo, solo piel lisa e intacta bajo la bata médica que le habían puesto. ¿Estás despierto?, observó una tranquila voz femenina desde cerca. Yuji giró ligeramente la cabeza, sin sobresaltarse por la presencia. Una joven vestida con ropas tradicionales japonesas, incongruentes con la estéril modernidad de la habitación, estaba sentada en una silla junto a su cama, con expresión serena pero atenta. Uraume, dijo en voz baja, reconociéndola de inmediato. No por interacción directa, sino por los recuerdos de Sukuna que se habían infiltrado en su conciencia durante su involuntaria convivencia. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un parpadeo de sorpresa cruzó sus facciones. ¿Me conoces? Conozco, pedazos, respondió Yuji, con la voz hueca. Cuando tenía el control, aún podía ver. Aún sentía. Cerró los ojos brevemente. Todo. En la expresión de Uraume apareció la comprensión. La conexión iba en ambos sentidos, dijo. Experimentaste sus acciones como propias. Shibuya, susurró Yuji, la única palabra que llevaba el peso de incontables muertes, incontables atrocidades cometidas con sus manos pero no por su voluntad. No pude detenerle. Lo intenté, pero no pude, se le quebró la voz, y volvió el rostro, reacio a que ella viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. Uraume permaneció en silencio, permitiéndole su momento de dolor. Cuando por fin habló, su voz era mesurada, clínica. Los objetos malditos han sido contenidos, dijo. Sukuna-sama se ha asegurado de que no puedan influir en ti ni buscar otro huésped. Yuji soltó una pequeña y amarga carcajada, habiendo recuperado la suficiente conciencia como para comprender lo que veía. Sukuna, repitió. El de 4 brazos. Es diferente al mío. Sí, confirmó Uraume. Aunque comparten un origen, han recorrido caminos diferentes. Yuji asintió levemente, aún sin mirarla. Lo sé. Pude sentirlo cuando forzó la salida de mi Sukuna. Había reconocimiento. Conexión. Como mirar un reflejo que de algún modo se ha convertido en más de lo que eres. Finalmente se volvió hacia ella, con los ojos hundidos por el cansancio y el trauma. ¿Dónde estoy? En una instalación médica segura dentro de lo que se llama el cuartel general de la Agencia de Defensa Global, respondió Uraume. Sukuna-sama ha dispuesto que te atiendan aquí mientras él se ocupa de otros asuntos. La fusión dimensional, dijo Yuji, no como pregunta sino como afirmación. Lo sentí incluso antes de cruzar. Sukuna supo de inmediato lo que era, incluso le entusiasmó. Una oportunidad de expandir su influencia más allá de nuestro mundo. Uraume asintió, sirviendo agua de una jarra cercana en una taza. Las barreras entre realidades se están derrumbando. Múltiples líneas temporales convergen en una. Le ofreció el agua, que él aceptó tras dudar un momento. ¿Por qué estás aquí? Preguntó tras dar un pequeño sorbo. Conmigo, quiero decir. ¿No deberías estar a su lado? Al menos, eso es lo que deduje de los breves flashes sobre ti. La expresión de Uraume permaneció impasible, sin revelar nada de lo que pensaba. Sukuna-sama me asignó la misión de asegurar tu recuperación, respondió. Sigo sus directrices al pie de la letra. Yuji la estudió con ojos cansados. ¿Solo sigues órdenes, entonces? Mi deber es servir a Sukuna-sama, afirmó ella con sencillez. Ese ha sido mi propósito durante siglos. Se levantó y se dirigió a un mostrador cercano donde había varios suministros médicos. Con movimientos prácticos, empezó a preparar lo que parecían medicamentos.
Tu cuerpo necesita alimento, explicó, con tono profesional. La separación forzada de los objetos malditos te ha debilitado. Esto te ayudará a recuperar fuerzas. Wuji observó su trabajo, fijándose en la precisión de sus movimientos, en la cuidadosa atención que prestaba a cada paso del proceso. Era el comportamiento de alguien acostumbrado a servir, a cuidar de los demás con meticulosa dedicación. Le ha seguido hasta aquí, observó en voz baja. A través de las dimensiones. Itadori Yuji no era tonto. Puede que se comporte como un bobo, pero cuando se trata de algo importante es capaz de entender muchas cosas, especialmente el hecho de que puede ver el alma de alguien inadecuado para este mundo. Porque él mismo es el hijo espiritual del primer hijo del cielo. El cielo no oculta nada a los que considera suyos. Uraume hizo una breve pausa en su trabajo, luego continuó. Sí. ¿Por qué? Le acercó la medicina preparada, un líquido transparente en una pequeña taza. Porque es mi maestro. Le he servido durante siglos, a través de la muerte y el renacimiento. Wuji aceptó la medicina pero no bebió inmediatamente. Eso no es una respuesta. Uraume se encontró con su mirada, su expresión no revelaba nada. Es la única respuesta que importa. Wuji miró la medicina y luego volvió a mirarla a ella. Sin más preguntas, se la bebió, haciendo una leve mueca por el sabor amargo. Aquí es diferente, dijo Uraume al cabo de un momento, cogiéndole la taza vacía. El Sukuna que tú conociste y el que yo sirvo ahora se separaron en algún momento de su existencia. Tomaron decisiones diferentes. Lo sentí, reconoció Yuji, recostándose contra las almohadas mientras el calor de la medicina se extendía por su cuerpo. Cuando forzó los dedos a salir. Había, no sé cómo describirlo, como un propósito tranquilo detrás de su poder. Dirección. Cerró los ojos, de repente abrumado por el agotamiento. Me ayudó, susurró, con incredulidad en el tono. Después de todo, realmente me ayudó. Descansa ahora, dijo Uraume, con voz neutra. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Yuji no opuso resistencia cuando el sueño empezó a reclamarle de nuevo, la medicina trabajando para restaurar su agotada energía. Pero antes de que la conciencia se desvaneciera por completo, murmuró. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me ayudó? Uraume guardó silencio durante tanto tiempo que Yuji pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era comedida, sin revelar nada de lo que pensaba al respecto. Las decisiones de Sukuna-sama sirven a sus propios propósitos, dijo. No me corresponde a mí cuestionarlas. Yuji quería preguntar más, entender lo que quería decir, pero la oscuridad ya se estaba cerrando sobre él, arrastrándolo hacia un sueño sin sueños. Mientras su respiración se hacía más profunda y se estabilizaba, Uraume permaneció junto a su cama, con una expresión ilegible mientras lo vigilaba. Cuando Yuji volvió a despertarse, la calidad de la luz de la habitación había cambiado, lo que sugería que habían pasado varias horas. Se sentía más fuerte, la medicina había hecho su trabajo para restaurar parte de su energía agotada. Uraume seguía allí, sentada en la misma silla, con una postura tan perfecta como antes. Si se había movido durante su descanso, no había señales de ello. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Preguntó él, con la voz más clara que antes. 6 horas, respondió ella. Tu cuerpo necesitaba el tiempo de recuperación. Yuji se incorporó y notó con leve sorpresa que el movimiento no le producía la debilidad ni el mareo que esperaba. La medicina está funcionando, observó Uraume. Tu fuerza natural está volviendo. Yuji asintió, mirándose las manos, unas manos que habían causado tanta destrucción bajo el control de Sukuna. Flexionó los dedos, maravillado por el simple hecho de que se movían únicamente según su voluntad. Los dedos, dijo de repente, levantando la vista. ¿Dónde están? En una instalación de contención segura dentro de este edificio, respondió Uraume. Sukuna-sama se aseguró de que estuvieran bien sellados antes de partir. ¿Se marchó? Repitió Yuji. ¿A dónde fue? La expresión de Uraume permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería preocupación. Ha habido complicaciones con la fusión dimensional. Otras entidades han cruzado, incluyendo otra versión de sí mismo. Los ojos de Yuji se abrieron ligeramente. ¿Otro Sukuna? ¿Además del mío? Sí, confirmó ella. Yuji asimiló esta información, tratando de imaginar lo que significaría la existencia de múltiples versiones de Sukuna en un mismo mundo. La idea era aterradora. ¿Qué pasa ahora? Preguntó al cabo de un momento. Conmigo, quiero decir. Uraume se levantó, se dirigió a un armario cercano y sacó ropa nueva, un atuendo moderno que le ayudaría a integrarse en este mundo.
Eres libre de elegir tu propio camino, dijo, dejando la ropa a los pies de la cama. Aunque Sukuna-sama sugirió que tal vez quisieras permanecer bajo su protección hasta que la situación dimensional se estabilice. Yuji se quedó mirando la ropa y luego a Uraume, con una expresión de incredulidad evidente. ¿Libre? Repitió. ¿Así sin más? Sí, confirmó Uraume. Aquí no estás prisionero. Yuji sacudió la cabeza lentamente, luchando por reconciliar esta realidad con todo lo que había vivido. No lo entiendo. Después de todo lo que hizo Sukuna, todo lo que me obligó a hacer, ¿por qué iba a importarle a su homólogo de aquí lo que me ocurra? Uraume pareció considerar detenidamente sus palabras antes de responder. Sukuna-sama ha evolucionado desde que vino a este mundo. Su perspectiva se ha ampliado de un modo que aún estoy empezando a comprender. Dudó, y luego añadió. Y tal vez reconozca una conexión entre vosotros. Un vínculo forjado al compartir un alma, por muy involuntariamente que se compartiera. Yuji volvió a mirarse las manos, recordando toda la sangre que habían derramado bajo el control de Sukuna. No sé si alguna vez podré superar lo que me obligó a hacer, dijo en voz baja. Toda esa gente de Shibuya, sus muertes están en mis manos. No, dijo Uraume, con inesperada firmeza. Están en las suyas. Usted fue tan víctima como ellos. Yuji levantó la vista, sorprendido por la convicción de su voz. ¿De verdad crees eso? He servido a Sukuna durante siglos, respondió ella. Conozco mejor que nadie el alcance de su poder, de su voluntad. El hecho de que mantuvieras el sentido de ti mismo durante su posesión es extraordinario. Y sé mejor que nadie que aborrece que alguien se atribuya el mérito de sus acciones. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Descansa. Cámbiate cuando estés lista. Volveré pronto con comida. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Yuji la persiguió. ¿Por qué me cuidas de verdad? No puede ser solo porque él te lo ordenó. Uraume se detuvo, dándole la espalda. Durante un largo momento, permaneció en silencio, y Yuji pensó que podría marcharse sin contestar. Las órdenes de Sukuna-sama son absolutas, reiteró finalmente, sin que su voz revelara emoción alguna. Mi deber es cumplirlas sin cuestionarlas ni dudar. Se giró ligeramente, su perfil visible en la dura luz fluorescente. Tu recuperación sirve a sus propósitos. Es lo único que importa. Eso no es una respuesta, insistió Yuji, intuyendo que había algo más bajo su respuesta cuidadosamente controlada. Uraume se volvió hacia él, con una expresión perfectamente serena. Compartes una conexión con Sukuna-sama que pocos seres han experimentado jamás. Eso te hace importante, independientemente de cómo se haya formado esa conexión. Sus ojos se encontraron con los de él con una fría evaluación. En mis siglos de servicio, he aprendido que las decisiones de Sukuna-sama a menudo tienen múltiples propósitos. Si desea que te recuperes y seas libre, eso es lo que haremos. Sin decir nada más, se marchó, cerrando la puerta tras de sí con silenciosa precisión. Yuji la siguió con la mirada, sin saber qué pensar del intercambio. Uraume no había revelado nada de sus pensamientos o sentimientos personales, si es que los tenía, más allá de su devoción por Sukuna. Seguía siendo un enigma, con sus motivaciones ocultas tras una máscara de perfecto servicio. Miró la ropa que ella había dejado y luego la habitación que le rodeaba. Una habitación en una instalación que no conocía, en un mundo que no era el suyo, durante una crisis dimensional que apenas comprendía. Y sin embargo, a pesar de todo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, el más leve atisbo de esperanza. Por primera vez desde que consumió accidentalmente aquel primer objeto maldito, estaba realmente solo en su propio cuerpo. Libre. Fuera lo que fuera el Sukuna de este mundo, fueran los cambios que hubiera sufrido, le había dado a Yuji algo que su propia versión nunca le habría dado. La liberación de la maldición que había definido su existencia durante tanto tiempo. Eso, al menos, merecía cierta medida de gratitud. Yuji cerró los ojos, permitiéndose sentir el simple placer de ser el único ocupante de su propio cuerpo. Viniera lo que viniera, fueran cuales fuesen los retos que este mundo fusionado pudiera presentar, los afrontaría como él mismo. Solo él. Y eso era un regalo inconmensurable. Emperador contra rey. Las ruinas de la casa de los Grayson yacían esparcidas por lo que antes había sido un apacible césped suburbano. Madera rota, hormigón destrozado y fragmentos de recuerdos familiares creaban un paisaje desolador, un escenario apropiado para el enfrentamiento que estaba a punto de producirse. El emperador Mark estaba de pie en medio de la devastación, con expresión tranquila a pesar de la destrucción que le rodeaba.
La rabia que casi le había consumido antes se había enfriado en algo más controlado, más centrado, pero no menos peligroso. Frente a él, los labios de Yukuna se curvaban en una fría sonrisa, la energía maldita se manifestaba visiblemente a su alrededor en patrones que hablaban de un poder antiguo y terrible. Veamos si el emperador merece su corona, dijo Yukuna, con una voz antigua que contradecía su apariencia juvenil. Los ojos del emperador Mark se entrecerraron y el aire que lo rodeaba empezó a brillar con poder. No eres más que una sombra de la Megumi que conocí. Un burdo predecesor de su grandeza. Pero si lo que buscas es combatir. Se puso en posición de combate, con los ojos clavados en los de Yukuna. Entonces te complaceré. Sin previo aviso, Yukuna extendió la mano, desatando una onda de fuerza cortante invisible, desmantelar, dirigida directamente a la garganta del emperador Mark. El ataque se movió a una velocidad imposible, pero el emperador Mark reaccionó antes, desapareciendo de su posición y reapareciendo 3 metros a la izquierda, con la fuerza cortante pasando inofensivamente por el aire vacío. Interesante, observó el emperador Mark, sin cambiar su expresión a pesar de la intención letal del ataque. Algún tipo de capacidad de proyección de energía. Los ojos de Yukuna se entrecerraron ligeramente. Te mueves bien para ser un bruto, reconoció. Pero la velocidad por sí sola no te salvará. El aire que rodeaba a Yukuna brilló sutilmente cuando activó Infinito, la técnica sin límites de Gojo que había copiado gracias a la habilidad de Yuta. Aunque invisible a simple vista, la técnica creaba una defensa absoluta, asegurando que cualquier cosa que se le acercara se detuviera antes de hacer contacto. El emperador Mark percibió el cambio, aunque no pudo identificar su naturaleza. Algo en el aire había cambiado, una distorsión en el espacio que rodeaba a su oponente. Tu firma de poder es inusual, observó el emperador Mark, dando vueltas lentamente. Diferente de la versión de 4 brazos, pero similar en su naturaleza fundamental. Yo soy el original, replicó Yukuna, con la voz cargada de arrogancia. El verdadero rey de las maldiciones. Lo que te encontraste no era más que un derivado. La expresión del emperador Mark se ensombreció. Él es la versión perfeccionada. El que me guió, me enseñó, me convirtió en lo que soy hoy. ¿Perfeccionado? Yukuna se echó a reír, con un sonido como de cristales rompiéndose. No. Diluida, quizá. Comprometida por la humanidad. Sin más preámbulos, Yukuna desencadenó un aluvión de ataques. Fuerzas cortantes invisibles que irradiaban en todas direcciones, seguidas de una enorme serpiente surgida de las sombras que se abalanzó hacia el emperador Mark a una velocidad aterradora. El emperador se movió con fluidez, esquivando las fuerzas cortantes y enfrentándose a la serpiente. Su puño conectó con la cabeza de la criatura de las sombras, y el impacto creó una onda expansiva que hizo añicos las ventanas de varias manzanas a la redonda. Para su sorpresa, la serpiente de sombras no se desintegró, sino que se enroscó en su brazo y su forma sombría se contrajo con una fuerza inesperada. Una manifestación física, observó el emperador Mark, con su mente científica analizando mientras luchaba. Fascinante. Con una flexión del brazo, destrozó la forma de la serpiente y los fragmentos de sombra se disiparon en el aire. Pero, en última instancia, ineficaz. Yukuna permaneció imperturbable, invocando ya a 2 nuevos Shikigami. Perros divinos que rodeaban al emperador Mark con mirada depredadora, moviendo sus formas sombrías a una velocidad antinatural. Tus mascotas son impresionantes, reconoció el emperador Mark, siguiendo sus movimientos con facilidad. Pero no estoy aquí para eso. Se puso en movimiento, a tal velocidad que incluso la percepción mejorada de Yukuna tuvo problemas para seguirlo. Los perros divinos fueron despachados con una brutalidad casual, sus formas se disolvieron cuando las manos del emperador Marcos los atravesaron. Con el mismo movimiento, continuó hacia Yukuna, con el puño dirigido directamente al corazón del hechicero. El ataque debería haber sido mortal. La fuerza del emperador Marcos era suficiente para atravesar montañas y destrozar planetas con su fuerza concentrada. Sin embargo, a medida que su puño se acercaba a Yukuna, se ralentizaba, como si se moviera a través de un material cada vez más denso, hasta detenerse por completo a escasos milímetros de su objetivo. Los ojos del emperador Marcos se abrieron ligeramente, la primera sorpresa genuina que mostraba. ¿Qué es esto? Yukuna sonrió, fría y triunfante. Una barrera que no se puede cruzar, explicó, aunque los detalles concretos no significarían nada para el emperador. El espacio entre nosotros se extiende infinitamente. Nunca podrás alcanzarme, por muy rápido o fuerte que seas.
El emperador Marcos retiró la mano, reevaluando a su oponente con nuevo respeto. Una habilidad de manipulación espacial, concluyó. Impresionante. Pero no insuperable. Durante su conquista del universo se había topado con poderes similares. Seres que podían deformar el espacio, crear bolsas dimensionales, manipular el propio tejido de la realidad. Ninguno había podido hacerle frente. Yukuna, leyendo la confianza en la postura del emperador, decidió escalar. Veamos cómo maneja esto, su majestad. El aire entre ellos se distorsionó cuando Yukuna activó la técnica maldita lapso azul. Una fuerza de atracción devastadora que debería haber atraído a Marcos Emperador hacia él con un poder irresistible. Para sorpresa de Yukuna, el emperador apenas se movió, su cuerpo permaneció firme en su sitio a pesar de la enorme atracción gravitatoria. El suelo se resquebrajó y se astilló, los escombros de la casa en ruinas se arremolinaron en el vórtice, pero el propio emperador Mark permaneció inmóvil. Impresionante, reconoció el emperador. Pero inútil. Mi estructura celular responde solo a mi voluntad. Sin previo aviso, juntó las manos con una fuerza tremenda, creando una onda de presión que onduló hacia afuera con un efecto devastador. La onda expansiva golpeó infinito y se disipó, no sin antes hacer que la barrera fluctuara visiblemente. Yukuna entrecerró los ojos y volvió a evaluar a su oponente. Las capacidades físicas de este ser superaban sus expectativas. No solo era fuerte, sino que poseía un nivel de control sobre su propio cuerpo que rayaba en la manipulación molecular. Sin que Yukuna lo supiera, esta misma razón, el hecho de que Mark pudiera controlar sus átomos inteligentes a tal nivel que pocas cosas pudieran realmente romper su estructura, es la razón por la que se le llama el emperador invencible. Tal vez sea hora de un enfoque más directo, decidió Yukuna, reuniendo energía maldita para su siguiente técnica. El aire a su alrededor empezó a brillar con poder mientras se preparaba para activar el púrpura hueco, una devastadora combinación de fuerzas de atracción y repulsión que borraría todo lo que se encontrara a su paso. El emperador Marcos, sintiendo la energía que se acumulaba, decidió que era necesario actuar preventivamente. Se movió de nuevo, esta vez volando hacia arriba a una velocidad tremenda antes de lanzarse directamente hacia Yukuna desde arriba, su cuerpo rompiendo la barrera del sonido varias veces durante la maniobra. A medida que se acercaba, observó con satisfacción que Yukuna tenía la atención dividida, concentrada en mantener su barrera defensiva y, al mismo tiempo, reuniendo energía para su ataque. Creó una momentánea debilidad en la distorsión espacial que le rodeaba. El emperador Marcos ajustó ligeramente su trayectoria, apuntando no directamente a Yukuna, sino al suelo bajo él. Su impacto creó un cráter de 15 metros de ancho, y la onda expansiva lanzó a Yukuna por los aires a pesar de su barrera defensiva. Antes de que Yukuna pudiera recuperarse, el emperador Mark estaba sobre él, asestándole una serie de golpes tan rápidos que parecían un solo movimiento. Cada golpe ponía a prueba los límites de infinito, buscando puntos débiles, aplicando presión desde múltiples ángulos simultáneamente. Yukuna, reconociendo el peligro, abandonó su intento de púrpura hueca y se centró por completo en mantener infinito mientras creaba distancia entre él y el emperador, ya que, a diferencia de Satoru Gojo, Yukuna no podía mantenerlo sin un esfuerzo consciente. Eres más ingenioso de lo que esperaba, reconoció Yukuna, su voz no traicionaba preocupación alguna a pesar de la intensidad del asalto. Pero sigues sin entender a qué te enfrentas. El emperador Mark hizo una pausa, planeando en el aire a poca distancia. Entiendo lo suficiente, replicó con frialdad. Afirma ser lo que Megumi fue una vez. El original del que evolucionó. Sin embargo, todo en ti, tus métodos, tu comportamiento, tu propia esencia, confirma lo que ya sabía. Sus ojos se endurecieron con desprecio. Eres inferior. Un burdo prototipo del ser que me ayudó a construir un imperio. La expresión de Yukuna se ensombreció de rabia. ¿Inferior? Soy Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Temido durante siglos, adorado como un dios. ¿Te atreves? Me atrevo porque he visto en lo que podrías convertirte, interrumpió el emperador Mark. Y es más grande que todo lo que eres actualmente. El rechazo golpeó a Yukuna como un golpe físico, su orgullo herido más profundamente que cualquier ataque. Entonces déjame mostrarte todo lo que soy, gruñó, su compostura resquebrajándose bajo el peso de su ego herido. El aire que los rodeaba empezó a cambiar, la realidad misma parecía deformarse cuando Yukuna inició la expansión de su dominio. Unas líneas negras se extendieron desde su posición, empezando a formar los límites de su territorio.
El emperador Mark, observando el extraño fenómeno, lo reconoció inmediatamente como una amenaza. Aunque no comprendía la naturaleza de la expansión de dominio, su instinto táctico le advirtió que permitir que la técnica se completara sería desastroso. Sin vacilar, cargó hacia adelante a su máxima velocidad, con el objetivo de interrumpir cualquier proceso que se estuviera produciendo. Cuando las líneas negras empezaron a solidificarse formando una barrera, el emperador Marcos alcanzó su borde y golpeó con todas sus fuerzas. El dominio parcialmente formado se estremeció bajo el impacto, y las grietas se extendieron por su superficie como telarañas. Yukuna hizo una mueca, vertiendo más energía maldita para mantener la técnica, pero el ataque del emperador era implacable. Con un sonido como el de un cristal que se rompe multiplicado por 1000, el dominio se derrumbó, y la reacción de la energía maldita inundó a ambos combatientes en una ola de fuerza destructiva. El emperador Marcos salió ileso, ya que su estructura celular se adaptó al instante para neutralizar cualquier daño. Yukuna tuvo menos suerte. El fallo de su expansión de dominio había interrumpido temporalmente su control sobre el infinito, dejándolo vulnerable. En ese momento de debilidad, el emperador Mark atacó. Su movimiento fue demasiado rápido incluso para la percepción mejorada de Yukuna, apareció junto al espíritu maldito y le asestó un golpe devastador en la sección media. El impacto hizo que Yukuna se estrellara contra lo que quedaba de la casa de los Grayson y cayera a la calle. Su cuerpo abrió una zanja en el asfalto y se detuvo a casi 100 metros de distancia. El emperador Mark le siguió a paso moderado, con expresión tranquila, mientras se acercaba a su oponente caído. «Tus habilidades son impresionantes», reconoció. Pero, en última instancia, insuficientes. Para su sorpresa, Yukuna se echó a reír, con un sonido frío y divertido que parecía no encajar con su estado actual. «¿Crees que esto es la victoria?», preguntó, poniéndose en pie con una gracia antinatural a pesar de sus heridas. «Esto no es más que educación». Antes de que el emperador Mark pudiera responder, Yukuna desencadenó una nueva técnica: el desmantelamiento del mundo. La invisible fuerza cortante se expandió hacia afuera en un círculo perfecto, cortando todo a su paso. El emperador Mark intentó esquivarla, pero el alcance de la técnica era demasiado amplio y su velocidad demasiado grande. La fuerza cortante lo atravesó, partiendo su cuerpo por la mitad a la altura de la cintura. Por un momento, el emperador pareció casi sorprendido cuando la parte superior de su cuerpo se separó de la inferior y ambas partes cayeron al suelo con un fuerte golpe. La sangre se acumuló bajo él, extendiéndose por el asfalto agrietado en un círculo cada vez más amplio. Yukuna se acercó con cautela, manteniendo el infinito a su alrededor mientras estudiaba su obra. «No tan invencible después de todo», observó, con evidente satisfacción en su voz. Su triunfo duró poco. Los ojos del emperador Marcos se abrieron de golpe, brillando de determinación más que de dolor o miedo. Con una coordinación asombrosa, estiró la parte superior de su cuerpo, agarró su mitad inferior cercenada y tiró de ella hacia sí. Cuando las dos mitades entraron en contacto, ocurrió algo extraordinario. La carne empezó a unirse, las células volvieron a conectarse, los órganos se repararon y el hueso se fusionó con el hueso. En cuestión de segundos, el emperador estaba entero de nuevo, poniéndose en pie como si nada hubiera pasado. «Una experiencia interesante», comentó, quitándose el polvo del traje con despreocupación. «Ya me habían cortado en dos antes, pero rara vez de forma tan limpia». Yukuna entrecerró los ojos y volvió a evaluar a su oponente con cautela. «Tus capacidades regenerativas son inesperadas. Mi estructura celular responde a mi voluntad», explicó el emperador Mark, flexionando los dedos como si comprobara que todo funcionaba correctamente. «Cualquier daño puede repararse». Sonrió. Una expresión fría y depredadora. «Ahora, ¿continuamos con este ejercicio inútil? ¿O reconoces que, como he dicho, no eres más que una sombra de lo que busco?» El orgullo de Yukuna luchaba contra su pragmatismo. Las capacidades físicas y los poderes regenerativos de este oponente superaban sus expectativas, por lo que los ataques convencionales resultaban ineficaces. Una expansión de dominio exitosa podría funcionar, pero el emperador ya había demostrado su capacidad para desbaratar la técnica antes de completarla. Yukuna se dio cuenta de que tal vez no podría derrotar a ese ser en combate directo, lo que hirió su orgullo, pero no dejaba de ser práctico. Si no podía vencer por la fuerza, tal vez hubiera otras formas de lograr sus objetivos. Mientras el emperador Mark avanzaba, preparándose para continuar su batalla, Yukuna activó de repente un complejo patrón de energía maldita que había estado tejiendo sutilmente a lo largo de su enfrentamiento, no muy diferente de lo que Kenjaku hace muchas veces.
El aire detrás de él se agitó y se rasgó, creando una grieta dimensional. El emperador Mark percibió el cambio de energía y reaccionó al instante, con una expresión de rabia que se ensombrecía. ¿Ya huyes? Gruñó, lanzándose hacia adelante a una velocidad imposible. Pero Yukuna ya se estaba moviendo, retrocediendo hacia el desgarro dimensional que había preparado como contingencia. En otra ocasión, Emperador, llamó, su voz se fue apagando a medida que la grieta comenzaba a cerrarse. Cuando las probabilidades sean más favorables. El puño del emperador Marcos golpeó el espacio donde Yukuna había estado un milisegundo antes, sin encontrar nada más que aire vacío, mientras la grieta dimensional se sellaba con un sonido como de tela rasgada. Por un momento, el emperador permaneció inmóvil, con su rabia como una fuerza palpable que agrietaba el suelo bajo sus pies. Luego, con deliberado control, contuvo su ira y su expresión se tornó en un frío cálculo. Una retirada estratégica, observó al aire vacío. Sabia, aunque cobarde. Reconocisteis vuestra inferioridad y huisteis antes que enfrentaros a una derrota segura. Observó el paisaje devastado, la casa en ruinas, la calle destrozada, las pruebas de su breve pero intensa batalla. A pesar de la huida de Yukuna, el emperador Mark había logrado una especie de victoria. Había confirmado su superioridad sobre esta versión menor, esta sombra del ser que realmente buscaba. Y aún faltaban horas para la puesta de sol. Tiempo suficiente para planear su próximo movimiento. Con gracia casual, el emperador Marcos se elevó en el aire, volando hasta la cima de una colina cercana que dominaba la ciudad. Allí, entre las ruinas de lo que antaño había sido un pequeño punto de observación para turistas, se sentó sobre una losa rota de hormigón. Tenía un brazo apoyado en la rodilla y la otra pierna colgando del borde de la colina, mientras su capa ondeaba al viento. Desde este punto de vista, podía ver el extenso paisaje urbano, incluida la silueta lejana de lo que debía de ser el cuartel general de la Agencia de Defensa Global. Las posibilidades de que Megumi estuviera allí eran escasas. Podía cargar allí, pero al final decidió no hacerlo. El dejar que los otros hicieran la búsqueda era meramente una excusa, más una presión psicológica, porque de hecho, él quería que Megumi viniera a él por sí misma. Después de todo, por eso permaneció en su lugar. La Megumi que él había conocido habría apreciado una planificación tan metódica. La estrategia por encima de la fuerza bruta, la precisión por encima del caos. Pronto, murmuró el emperador Mark, con la absoluta certeza de quien no está acostumbrado a fracasar. Pronto nos reuniremos, viejo amigo. Y este mundo, como tantos otros, se plegará a nuestra voluntad. Cuando el sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, el emperador permaneció inmóvil en su trono improvisado, una figura solitaria que se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro. Esperando. Planeando. Seguro de su victoria final. La caza de Sukuna se reanudaría al atardecer si no venía él mismo. Y esta vez, nada se interpondría en su camino. En la sala de control del GA, las dos versiones de Cecil observaban las ruinas vacías donde el emperador Mark y Yukuna habían estado momentos antes de. La súbita desaparición de ambos seres de su canal de vigilancia les dejó momentáneamente confusos. ¿Qué acaba de ocurrir?, preguntó la Cecil original, ajustando los controles para buscar cualquier rastro de los combatientes. Un técnico señaló un monitor secundario. Señor, hemos localizado a uno de ellos. El emperador. Ha tomado posición en la colina del observatorio, a unos 5 kilómetros de la residencia de los Grayson. El monitor cambió para mostrar al emperador Mark sentado entre las ruinas del punto de observación de la colina, su imponente figura inconfundible incluso desde la distancia. ¿Y el otro? ¿La variante Sukuna?, preguntó Cecil alterado. Ni rastro, señor, respondió el técnico. En un momento estaba allí, al siguiente, nada. Nuestros sensores detectaron un breve pico de energía consistente con una distorsión dimensional, pero no pudimos rastrearlo. Los dos Cecils intercambiaron miradas de preocupación. Está planeando algo, afirmó sombríamente el Cecil original. Sentado ahí como un depredador inspeccionando su coto de caza. Tenemos que avisar inmediatamente a Sukuna de lo ocurrido en la pelea, coincidió su homólogo. Y prepararnos para lo que venga al atardecer. Relájate. La energía dimensional siguió pulsando el cielo en espeluznantes ondas de luz verde mientras Sukuna y Eva se elevaban por encima de las nubes, dejando atrás el caos de la ciudad. Volaron uno al lado del otro, Eva impulsada por su energía molecular rosa, mientras Sukuna utilizaba sus átomos inteligentes recién integrados para mantener el ritmo con una precisión sin esfuerzo. ¿Estás seguro de que esto es prudente?,
Preguntó Eva, mirándole con una mezcla de preocupación y emoción en los ojos. Con el emperador Mark buscándote activamente, quizá deberíamos quedarnos en las instalaciones. Los labios de Sukuna se torcieron ligeramente. El emperador no tiene intención de forzar un enfrentamiento hasta después de la puesta de sol. Es una táctica psicológica, diseñada para que yo decida acudir a él voluntariamente. ¿Y cómo lo sabes? Presionó Eva, ejecutando un rollo de barril juguetón alrededor de él mientras volaban, su alegría momentánea rompiendo a través de su comportamiento científico. Porque es lo que yo haría, respondió Sukuna con sencillez. Y a pesar de sus diferencias, piensa como yo. Como Megumi. Estrategia sobre fuerza bruta. La paciencia sobre el impulso. Eve no podía discutir esa lógica. Si alguien podía leer el libro de jugadas del emperador, sería Sukuna. Aún así, la idea de abandonar deliberadamente la seguridad de las instalaciones del UDA le hacía revolotear el estómago con una ansiedad que nada tenía que ver con sus maniobras aéreas. Pero tenían que hacerlo, la privacidad era necesaria frente a los Max, otras Eve, Nolan, Debies y el tío Kenji. Además, continuó Sukuna, suavizando ligeramente su tono, hemos estado en modo crisis desde que empezó toda esta fusión. Un breve respiro agudizará nuestras mentes, no las embotará. Bueno, esto es nuevo, sonrió Eva a pesar de sus preocupaciones. Antes prácticamente tenía que sacarte a rastras del entrenamiento. ¿Cuándo empezaste a abogar por los descansos? Tal vez he aprendido a valorar ciertas distracciones, respondió él, sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la hizo casi caer unos metros de altura. Siguieron volando en un silencio confortable, el mundo extendiéndose bajo ellos como una colcha de retazos mal hecha. La fusión dimensional había creado un paisaje que desafiaba todas las leyes naturales. Cadenas montañosas que no deberían existir junto a puntos de referencia familiares, ríos que fluían en patrones imposibles, bosques y desiertos coexistiendo. De repente, Eva giró bruscamente hacia el este y aceleró. «Te he hecho una carrera», gritó por encima del hombro, olvidando momentáneamente su compostura científica en un arrebato de jocosidad. Sukuna no respondió verbalmente, pero la sutil aceleración de su vuelo fue respuesta suficiente. Mantenía el ritmo con facilidad, y el control sobre sus átomos inteligentes recién integrados le permitía igualar sus maniobras aéreas más complejas sin esfuerzo visible. Ya casi hemos llegado, anunció Eva cuando iniciaron el descenso, atravesando una capa de nubes que se esparcían como algodón de azúcar teñido de rosa alrededor de su campo de energía. Debajo de ellos se revelaba un valle oculto, un paraíso secreto enclavado entre dos cadenas montañosas que, de algún modo, habían sobrevivido intactas a la convulsión dimensional. Un lago cristalino brillaba en su centro, alimentado por una cascada que caía de los acantilados circundantes. La orilla estaba rodeada de flores silvestres de tonalidades imposibles, de colores casi dolorosamente vibrantes. Descubrí este lugar hace varios meses, explicó Eve mientras aterrizaban suavemente en un pequeño promontorio cubierto de hierba con vistas al lago. Se ha convertido en mi santuario, mi lugar para pensar cuando todo se vuelve abrumador. Eres la primera persona que traigo aquí. Sukuna observó el valle con ojos apreciativos, fijándose en el perfecto aislamiento, la belleza natural, el valor estratégico de un lugar desconocido para los demás. Es adecuado, dijo, lo que en él fue prácticamente una ovación. ¡Qué entusiasmo! Eva se rió, su comportamiento formal se deslizó de nuevo mientras le daba un suave codazo en el hombro. Trata de no esforzarte con tanto elogio excesivo. La comisura de los labios de Sukuna se crispó en un gesto que podría haber sido de diversión. Es precioso, corrigió, con una sinceridad en la voz que hizo sonreír a Eva. De una pequeña dimensión de bolsillo que había creado con su manipulación molecular, Eva sacó una manta y una cesta con comida y bebida. Un picnic preparado apresuradamente antes de salir de las instalaciones del UDA. Pido disculpas por la sencillez, dijo, extendiendo la manta sobre la hierba con un movimiento de sus poderes. Solo unos bocadillos y fruta. Y vino, porque pensé que nos vendría bien después de todo lo que hemos vivido. Es más que suficiente, respondió Sukuna, sentándose en la manta con fluida gracia. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, observando el juego de luces sobre la superficie del lago. La energía dimensional del cielo proyectaba extraños y cambiantes patrones sobre el agua, creando un espectáculo de luces de otro mundo que era a la vez hermoso y ligeramente inquietante. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Eve de repente, rompiendo el silencio. En aquel restaurante tailandés después de que consiguiéramos el módulo cuántico.
Sukuna asintió, el recuerdo nítido a pesar de todo lo que había ocurrido desde entonces. Estabas nervioso, observó. Tu control molecular fluctuaba. Los cubiertos vibraban cuando los cogías. ¿Tan evidente era? Eva se rió, con un ligero rubor en las mejillas. Y yo que pensaba que mantenía una compostura perfecta. Para la mayoría, no habría sido perceptible, le aseguró Sukuna. Pero yo observó con atención. A veces demasiado, se burló Eva, sirviéndoles una copa de vino a cada una. Como cuando fingiste no darte cuenta de que había estudiado tus movimientos durante semanas. Me di cuenta, confirmó Sukuna, aceptando la copa. Simplemente no vi ninguna razón para reconocerlo. ¿Y ahora? Preguntó Eva, con un tono de voz más serio. ¿Te arrepientes de haberlo reconocido? ¿De reconocerme? Sukuna la estudió un momento, con expresión pensativa. No, dijo finalmente, con una sola palabra que tenía más peso que una larga declaración de otra persona. Buena respuesta, sonrió Eva, chocando su vaso con el de él. Empezaron a charlar tranquilamente sobre épocas más sencillas. Sesiones de entrenamiento con Mark, experimentos de laboratorio de Eve que a veces daban resultados inesperados, tardes tranquilas en las que discutían de todo, desde física cuántica hasta cuestiones filosóficas sobre la naturaleza del mundo durante un breve y precioso rato, fueron solo dos personas disfrutando de la compañía del otro, olvidando temporalmente el escenario apocalíptico que se desarrollaba en todo el mundo. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre su valle privado, la expresión de Eva se volvió más seria. ¿Cuál es tu plan? Preguntó directamente, dejando su copa de vino. ¿Para el emperador loco? ¿Para esta fusión dimensional? Para todo. Sukuna guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la lejana cascada. Preferiría guardarme eso para mí por ahora, dijo finalmente. Los ojos de Eva se entrecerraron al instante, y su cerebro de científica se puso en modo análisis. Es peligroso, ¿verdad? Dijo, y su comportamiento formal dio paso a una franqueza emocional. Lo que sea que estés planeando, es algo increíblemente arriesgado. Algo que no quieres contarme porque sabes que me opondré. Eve, Sukuna comenzó, pero ella le cortó. No, no me llames Eve con ese tono, dijo, con la energía rosa encendida brevemente alrededor de sus manos mientras sus emociones tomaban el control. Ahora te conozco demasiado bien. Sé leer entre líneas. Estás planeando algo autosacrificial, ¿verdad? La expresión de Sukuna permaneció impasible, pero su silencio fue respuesta suficiente. Maldita sea, Megumi. Eve rara vez utilizaba su nombre original, reservándolo para los momentos en que sus emociones abrumaban su cuidadosa conducta científica. Después de todo lo que hemos pasado, ¿sigues pensando que tienes que afrontar las cosas sola? Esto no funciona así, no funcionamos así. Algunas batallas no se pueden compartir, replicó Sukuna, con voz tranquila a pesar de su arrebato. Eso es completamente inaceptable y lo sabes, respondió Eva, poniéndose en pie mientras su compostura se quebraba aún más. Juntos somos más fuertes. Sea cual sea el plan que hayas ideado, sea lo que sea a lo que te enfrentes, déjame ayudarte. Déjame estar ahí. Sukuna también se puso en pie y la miró con esos ojos intensos que siempre le hacían sentir como si viera directamente a través de su alma. No es una cuestión de fuerza, dijo en voz baja. Es una cuestión de necesidad. ¿Necesidad? Repitió Eva con incredulidad. ¿Es necesario mantenerme a oscuras? ¿Tomar decisiones que nos afectan a los dos sin siquiera consultarme? Si esas decisiones te protegen, sí, afirmó Sukuna con firmeza. A Sukuna aún le sorprendía que esas palabras se le escaparan de la lengua. Él, el otrora cruel, distante y tiránico rey, que gobernó la era Heian con puño de hierro declarando algo tan suave. Gentil. Comprendió que esto era amor, esto era estar enamorado, un sentimiento que nunca antes había experimentado en ninguna de sus vidas. Todavía no podía entender cómo la gente podía soportarlo, preocuparse tanto por otro, y sin embargo, todavía le gustaba. Era un placer que se asemejaba a un condimento aplicable a cualquier alimento, pues siempre que estaba con Eve, dondequiera que fuese, sentía una alegría increíble. No necesito protección. La voz de Eve se elevó, su frustración evidente cuando pequeños objetos a su alrededor comenzaron a flotar en respuesta a su agitado control molecular. Necesito colaboración. Necesito que entiendas que lo que te pase a ti también me pasa a mí, porque eso es lo que significa estar juntos. Sukuna guardó silencio un momento, estudiándola con una expresión ilegible. Luego, con una delicadeza poco habitual en él, alargó la mano para tocarle la cara.
Confía en mí, dijo simplemente, como una petición y una promesa a la vez. La ira de Eva se desinfló visiblemente. No es justo, susurró, inclinándose a pesar de sí misma. Sabes que confío en ti más que en nadie. Entonces confía en que haga lo que haga, ejecute el plan que ejecute, será con un propósito por encima de todos los demás, continuó Sukuna, con voz grave e intensa. Asegurar tu supervivencia. Tu futuro. Su existencia continuada también, por supuesto, pero la existencia continuada no es lo mismo que no morir. Después de todo, la muerte nunca le ha merecido realmente. No quiero un futuro sin ti en él, replicó Eva, con la voz ligeramente quebrada. ¿A estas alturas no lo entiendes? En lugar de responder con palabras, Sukuna se inclinó hacia ella y la besó. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero rápidamente se convirtió en algo más urgente, más desesperado. Eve respondió de inmediato, rodeándole el cuello con los brazos y atrayéndolo hacia sí, como si de algún modo pudiera mantenerlo a salvo mediante la mera proximidad física. La energía rosa que rodeaba constantemente a Eve se intensificó, envolviéndolos a ambos en un capullo de manipulación molecular que respondía a su estado emocional. El mundo que los rodeaba parecía desvanecerse, dejando solo este momento, esta conexión entre ellos. Cuando por fin se separaron, ambos un poco sin aliento, los ojos de Eva brillaban con lágrimas no derramadas y una feroz determinación. Prométemelo, exigió. Prométeme que volverás conmigo, no importa lo que implique tu plan. Sukuna vaciló, lo que no era propio de él, y apartó cualquier duda. Te lo prometo. Ella lo recibió inmediatamente con otro beso ante la reafirmación, más profundo e insistente que el primero. Esta vez, no hubo dulzura, sino una necesidad y un deseo descarnados que barrieron cualquier otra consideración. Volvieron a tumbarse juntos sobre la manta, con las manos explorando con urgente precisión. Los dedos de Eva recorrieron los contornos del pecho de Sukuna, sintiendo la musculatura bajo su piel, mientras las manos de él se movían hacia la parte baja de la espalda de ella, atrayéndola más contra él. Sus cuerpos se apretaron, separados solo por la cada vez más incómoda barrera de la ropa. Los labios de Sukuna se apartaron de los suyos para recorrer la línea de su mandíbula y luego la sensible piel de su cuello, arrancando un suave jadeo a Eva al encontrar un punto especialmente sensible. Sus manos se enredaron en su pelo, guiándolo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para permitirle un mejor acceso. Con deliberada lentitud, empezó a quitarle la ropa, pieza por pieza, sin apartar los ojos de ella cuando descubría cada nueva porción de piel. A Eva se le entrecortó la respiración al sentir la intensidad de su mirada, la crudeza del hambre equilibrada por algo más profundo, algo que hablaba de posesión y protección a partes iguales. Cuando estuvo completamente desnuda ante él, buscó su ropa con manos temblorosas, abandonando su habitual precisión científica en favor de una necesidad urgente. Él la ayudó, sus movimientos eficientes donde los de ella eran torpes por el deseo, hasta que estuvieron piel con piel, sin nada entre ellos salvo el aire cargado y el suave resplandor de la energía molecular de Eva. Eres preciosa, murmuró Sukuna, y el raro cumplido hizo que el corazón de Eva se acelerara aún más. Lo atrajo hacia ella, sus cuerpos se alinearon a la perfección como tantas otras veces, pero ahora eran diferentes. Más desesperados, más significativos, como si ambos sintieran que aquel momento podía ser precioso sin medida. Su acoplamiento fue intenso desde el primer movimiento, la espalda de Eva se arqueó cuando Sukuna la penetró con un único movimiento fluido que arrancó un grito de sus labios. Las manos de ella se aferraron a los hombros de él, clavándole las uñas en la piel mientras él establecía un ritmo que rápidamente la hizo jadear su nombre. La energía molecular que los rodeaba palpitaba con cada movimiento, respondiendo al placer de Eva con ondas de luz rosada que se extendían por el valle. Las flores florecieron espontáneamente alrededor de su manta, la hierba creció unos centímetros en cuestión de segundos y el aire mismo pareció brillar con la fuerza de su manipulación inconsciente. El control de Sukuna era perfecto, sus movimientos calibrados con precisión para proporcionar a Eva el máximo placer, su propia liberación contenida por pura fuerza de voluntad. Sukuna observaba el rostro de Eva con intensa concentración, fijándose en cada reacción, en cada cambio de expresión, a medida que él ajustaba el ángulo, la profundidad y la velocidad. La mente científica de Eva se vio completamente desbordada por las sensaciones, abandonando todo análisis minucioso a medida que su cuerpo respondía al de él con creciente urgencia. Sus poderes se disparaban con cada oleada de placer, creando pequeñas distorsiones moleculares en el aire que los rodeaba que refractaban la luz en patrones imposibles.
Cuando por fin llegó el clímax, lo hizo con una intensidad que momentáneamente interrumpió por completo su control. Una oleada de energía rosa estalló desde su cuerpo, haciendo que el lago se ondulara brevemente en círculos concéntricos perfectos y que las flores que las rodeaban crecieran de repente hasta triplicar su tamaño normal. Sukuna la siguió al borde del abismo instantes después, con su propia liberación acompañada de un sutil pulso de energía maldita que se fusionó con el campo molecular de ella, creando un etéreo despliegue de poder entrelazado que iluminó el valle como una aurora en miniatura. Permanecieron unidos durante unos largos instantes, ambos respirando agitadamente, el cuerpo de Eva aún temblando por las réplicas mientras Sukuna la abrazaba. Cuando por fin se tumbó a su lado, ella se acurrucó contra él y su cabeza encontró un lugar familiar en su pecho. Se tumbaron juntos en un cómodo silencio, con la cabeza de Eva apoyada en el pecho de Sukuna, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. El sol casi se había puesto, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se mezclaban extrañamente con la energía dimensional verde que aún latía en lo alto. Deberíamos volver pronto, dijo Sukuna en voz baja, sus dedos trazando patrones ociosos a lo largo de la columna vertebral de Eva. Se acerca el atardecer. Eva asintió, pero no hizo ademán de levantarse. Solo unos minutos más, murmuró, con los ojos cerrados mientras saboreaba el momento. El mundo puede acabar sin nosotros un poco más. Sukuna no discutió, contenta de concederle esta pequeña petición. Mientras permanecían tumbados en un cómodo silencio, sus sentidos mejorados detectaron algo que le hizo reflexionar. Un sutil cambio en la estructura molecular de Eva, un cambio tan leve que ni ella misma lo había notado aún. Se había formado en ella una nueva firma energética, diminuta pero distinta. Una chispa de vida, creada a partir de su unión, que ya había comenzado su viaje para convertirse en algo más. Una imposibilidad posible gracias a la fusión de dos seres extraordinarios. La mano de Sukuna se movió casi inconscientemente para posarse de forma protectora sobre el abdomen de Eva, aunque no dijo nada de lo que había detectado. Este conocimiento, este acontecimiento inesperado, seguiría siendo su secreto por ahora, una razón más para asegurarse de que, pasara lo que pasara en la confrontación que se avecinaba, Eva sobreviviría. Que él estaría allí para ella y lo que iba a venir. Algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras las montañas, ensombreciendo su valle, se levantaron de mala gana y se prepararon para regresar. El momento de paz había terminado. Les esperaba la realidad. ¿Estás listo?, preguntó Eva, su mano encontró la de él mientras reunía su energía molecular a su alrededor, recuperada la compostura ahora que volvían a sus responsabilidades. Sukuna asintió con la cabeza, con una expresión ilegible, como siempre, pero con un agarre firme y seguro. Su propia energía se disparó al activar sus átomos inteligentes para volar. Preparados. Juntos se elevaron hacia el cielo cada vez más oscuro, volando uno al lado del otro mientras dejaban atrás su paraíso privado y volvían a enfrentarse al destino que les aguardaba. La energía dimensional latía ahora con más intensidad, como si presintiera que el acto final estaba a punto de comenzar. Había llegado el atardecer. El emperador estaría esperando. Y el plan que Sukuna había elaborado pronto se pondría en marcha, para bien o para mal. Pero pasara lo que pasara, una parte de él continuaría, invisible, desconocida, pero cada vez más fuerte en el interior de la mujer que volaba a su lado en la oscuridad.